Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí para compartir con vosotros estas riquezas de Cristo. Qué maravilloso de que en esta mañana cada uno de nosotros podamos ponernos a disposición de nuestro Señor y ser aquellos que realmente sirven y satisface al Señor y somos uno con Él. Como vemos, el tema general de estas reuniones que digamos este compartir que estamos teniendo, que el tema general es satisfacer la necesidad de Dios. ¿No es esto maravilloso? Que hoy en esta mañana nosotros, tú y yo, podamos satisfacer la necesidad de Dios. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias. Gracias por tu vida en nosotros, por tu vida forjada en cada uno de tus hijos. Señor, por eso en esta mañana pedimos que tú abras nuestros ojos, tú abras nuestros oídos, tú ensanches nuestro corazón, tú abras nuestros ojos con una visión clara de cómo tú deseas que nosotros podamos servirte, expresarte, vivirte aquí en la tierra. Queremos ser aquellos que traemos el reino de regreso. Señor Jesús, tú eres el reino y tú estás dentro de nosotros. Queremos vivir conforme al deseo que hay en tu corazón. Señor, saca toda religiosidad en nosotros, todas buenas cosas, todas buenas costumbres. Queremos ser aquellos que te vivimos a ti, aunque nos llamen el antipa fiel, el antipático, pero que somos fiel contigo, fiel con tu mover, fiel con lo que tú deseas. No queremos amoldarnos a este siglo, Señor, este siglo corrupto, este mundo que está pervertido. Señor, queremos vivir en santidad. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos, pero queremos echar mano de la vida eterna. Queremos estar con aquellos que invocan de corazón puro tu nombre. Señor Jesús, guárdanos, sobre todo por guardar tu testimonio, tu deseo. Señor, que podamos ser aquellos que te satisfacemos en el día de hoy. No pensamos en el mañana ni en el futuro, sino el hoy, en cada día. Señor, háblanos tú en esta mañana. Satisfacer tu necesidad en las presentes necesidades, en todo lo que hoy tú estás recobrando, Señor. Oh, Señor Jesús, es maravilloso, hermanos, que nosotros podamos ser aquellos que oramos al Señor y absorbemos a Dios. Ese es el tema de hoy. Necesitamos ser aquellos que intercedemos, que oramos, pero oramos no pidiendo, sino permaneciendo en el Señor para que sea Él mismo el que ore a través de nosotros. Como dice aquí en el Salmo 27:8, dice, cuando tú dices, buscad mi rostro. En esta mañana, Señor, buscamos tu rostro, buscamos tu corazón, Señor. Dice, mi corazón te dice, tu rostro, oh Jehová, buscaré. Tu rostro, oh Jehová, buscaremos en esta mañana. Señor, límpianos con tu sangre preciosa para que podamos ser aquellos que estamos atentos a tu maldad. En Juan 15:7 dice, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos lo que queremos, ya no pedimos lo que nosotros queremos, sino que es lo que Dios quiere hoy a través de nosotros. Es maravilloso. Hermanos y hermanas, el primer significado de la oración es absorber a Dios, absorberle, adquirirle, inquirirle, oh Señor Jesús. Y el segundo significado es expresar a Dios. Estos significados están relacionados con expresar a Dios, es decir, que dejar de que Dios hable y decir que Dios sea expresado. La oración, hermanos y hermanas, no es nuestro hablar o expresarnos a nosotros mismos.
No, la oración consiste en dejar que Dios mismo sea el que hable, que Él mismo se exprese a través de nosotros. En el Nuevo Testamento, Marta tenía mucho que decir. Cuando el hermano de Marta, Lázaro, murió y el Señor vino, Marta no dejó que el Señor hablase. ¡Qué terrible! Tenemos que ser aquellos que estamos atentos al oído, atentos al hablar de Dios. ¿Qué tú quieres decir? Pero Marta, afanada, ella realmente no dejó que el Señor hablase primero. Tan pronto ella vio al Señor, ella dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso lo dice en Juan 11, 21. Y el Señor le dijo: Marta, escucha, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh Señor Jesús, hermanos, esto es glorioso. Necesitamos ser aquellos que nos consagramos voluntariamente, como dice el Salmo 103, ¿verdad? Que dice: tus jóvenes te se consagrarán voluntariamente en el día de tu guerra. Oh Señor Jesús, aunque esté muerto, dice, vivirá. Señor Jesús, y le dijo: ¿crees esto? Señor Jesús. Marta respondió: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Pero lo que dijo Marta no correspondía con lo que el Señor le reveló a ella, porque debido a que ella seguía hablando las palabras del Señor, no podía entrar en ella, porque ella estaba en que si tú hubiese estado aquí, mi hermano esto, mi hermano lo otro. Esas palabras del Señor no pudo entrar a ella. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Señor Jesús, la verdadera oración es venir a Dios y dejar de que Dios realmente hable, y que dejar que nosotros, Él se pueda expresar en vez de nosotros hablar nuestras propias palabras y expresarnos a nosotros mismos. Y a menudo, más que a menudo, yo diría muchas veces somos como Marta en nuestras oraciones. Solo nos interesa expresarnos a nosotros mismos y no permitimos que Dios mismo sea el que se exprese a través de nosotros. Nosotros deberíamos de hablar cuando oremos, pero sin embargo, la pregunta es: ¿qué es lo que realmente nosotros decimos en nuestra oración? Nosotros deberíamos decir lo que Dios está diciendo dentro de nosotros. Dios habla en nuestro interior. Dios habla en nuestro interior. Y orar es repetir lo que Él está hablando de vuelta a Él. Este es el principio rector de Salmo 27:8, como hemos leído. Oh Señor Jesús, oh te amo Señor, tu rostro buscaré. Señor Jesús, cuánto amamos a este Cristo maravilloso. Conforme al hablar de Dios dentro de nosotros. Por tanto, las palabras que nosotros emitimos en nuestra oración es una expresión del hablar de nuestro interior. Por fuera está el hablar del hombre, pero por dentro está el hablar de Dios. Una vez que Dios habla por dentro, nosotros hablamos por fuera. La oración no es pedir algo, más bien consiste en expresar lo que Dios ya ha hablado a través de nosotros. Así que nuestra oración llega a ser la expresión de Dios. Esta es la verdadera oración. Hermanos y hermanas, yo no sé, pero esto es muy rico, muy delicioso, el que nosotros podamos realmente ser aquellos que emitimos
las palabras de Dios. Así que, hermanos y hermanas, es glorioso podernos dejar llevar por el Señor. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice que aquellos que confían seremos como árbol trasplantado junto a las aguas. Dice, junto a las aguas que echan, dice, sus raíces junto a las corrientes, y no temerá cuando llegue el calor, porque nuestras hojas, dice, que estarán frondosas, y el año de la sequía no se inquietará ni dejará dar fruto. Cuando nosotros estamos plantados en ese río constantemente, tomando de ese rico fluir, hermano, es maravilloso que nosotros podamos ser aquellos que seguimos a este Cristo maravilloso. Bueno, yo como siempre, cuando comienzo un bosquejo, ya comencé la semana este bosquejo número 4, que habla en cuanto a la oración. Y esta oración es absorber a Dios. O absorber a Dios. Inquirir en su templo, como dijo el salmista. Quiere decir que le preguntamos a Él. Y entonces dice que realmente cuando nosotros oramos es como si Él rogase a través de nosotros. Tiene que ser Él el que ora a través de nosotros. Y como digo, como siempre quiero recordar, solo leer los puntos que leímos la semana pasada para un refrescar. Es maravilloso, un rebosar de lo que estuvimos hablando. Dice, el significado de la oración consiste en absorber a Dios. Cuanto nosotros más contactemos a Dios, más lo absorberemos. Y más cuanto más lo absorbamos a Él, dice, más lo disfrutaremos como nuestra luz y como nuestra salvación. Maravilloso, Señor Jesús. El Salmo 27:1, David, él dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. El hecho de que Dios mismo sea nuestra luz y sea nuestra salvación, esto muestra de que Dios es lo que nosotros necesitamos. Es lo que Dios nos da. Es sencillamente Él mismo. Él mismo, la luz es Dios. La salvación es Dios. El poder es Dios. Así que, y la gracia es Dios. Toda necesidad espiritual que nosotros podamos tener el día de hoy o el día de mañana es Dios mismo. ¿No es esto glorioso? David contactó y absorbió al contemplarlo como hermosura, como dio el Salmo 27:4. Y una cosa he demandado a mi Dios y esa buscaré. Contemplar. Cuando él contactó a Dios, ¿para qué? Para absorber a Dios. Él fue iluminado y recibió salvación en su interior. Una cosa he demandado a mi Dios. Esa debe ser nuestra demanda hoy, Señor. Quiero contemplarte, quiero absorberte, quiero vivirte, quiero inquirirte, quiero conversar contigo y preguntarte, Señor. Maravilloso. Contemplar a Dios como nuestra hermosura es una gran clave y un gran secreto para experimentar a Dios por causa del deseo de su corazón. Señor Jesús, por causa del deseo de su corazón, por medio de la impartición divina y mediante el lavamiento del agua de vida en la palabra de Cristo, Él nos está embelleciendo como la casa de su hermosura, a fin de que nosotros podamos llegar a ser su novia hermosa, con mira a su embellecimiento. Él nos está embelleciendo, Él nos está conformándonos a Él mismo. Maravilloso. Señor Jesús, hay un himno que dice, tal como soy, tal como soy. Esto significa que nosotros deberíamos acudir a Dios tal como somos, sin tratar de mejorar
sin tratar de cambiar nuestra condición. Entonces, cuando nosotros podemos recibir a Cristo de esta manera, nosotros deberíamos de andar en Cristo de esta manera viviente, absorbiéndole y contemplándole. Dice que orar consiste en acudir al Señor tal como somos. Cuando nosotros venimos tal como somos al Señor, deberíamos presentarle nuestra condición interior y decirle: Señor, estamos escasos de todo aspecto, incluso si estamos débiles, confundidos, tristes o sin palabras, todavía nosotros podemos acudir a Dios, y no importa cuál sea nuestra condición interior, nosotros deberíamos de traerla a Dios, traerla y presentársela y decir: Señor, aquí vengo, tal como soy. En lugar de que nosotros nos preocupemos con nuestra condición, Señor Jesús, nosotros necesitamos entrar en la presencia de Dios para contactarlo y admirarlo a Él, contemplarlo a Él. Oh, Señor Jesús, contemplarlo a Él, alabarlo a Él, darle gracias al Señor, adorarlo y absorberlo. Y entonces, cuando nosotros realmente disfrutaremos la riqueza de Dios y probaremos su dulzura. Señor, quiero tu dulzura en esta mañana. ¿No es maravilloso? Y lo recibiremos como luz, como poder, y nos sentiremos interiormente tranquilos, salvos, resplandecientes, fuertes, fortalecidos. Y es entonces cuando nosotros aprenderemos, hermano, la lección de permanecer conectados a Él. Y cuando nosotros estemos ministrando la palabra a los hermanos o a cualquiera, aún orando, Señor Jesús, pueda ser Cristo mismo fluyendo y viviendo a través de nosotros. En Colosenses 2:7, 6:7 dice que revela que Cristo, como la buena tierra, es el rico suelo en el cual nosotros fuimos arraigados, a fin de que nosotros podamos crecer con los elementos de lo que absorbemos en dicho suelo. Cristo es nuestra buena tierra. Maravilloso, Señor Jesucristo, nuestra buena tierra. Amén. Nosotros, al laborar juntamente con Dios, Pablo plantó a los creyentes las plantas vivas. Es decir, Cristo como suelo, Dios nos puso a nosotros las plantas vivas en Cristo como suelo. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 1:30. Señor Jesús, a fin, que crezcamos, dice, en Cristo como vida. Esto es maravilloso, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, y aquí fue hasta donde nos quedamos la semana pasada, y realmente nosotros podemos seguir disfrutando y viviendo todas estas riquezas de Cristo. Entonces nos quedamos en la letra B del punto Romano 2. Nos quedamos. Entonces dice: conforme a la economía de Dios. Cuando digo la economía, es al plan de Dios, al proyecto de Dios, al plan de Dios, lo que Dios tenía en su corazón. Conforme a ese plan, aquel que confía en Dios es como un árbol plantado junto a las aguas, las cuales representa a Dios mismo como fuente de agua viva. ¿No es esto maravilloso, como dice en Jeremías? Maravilloso. Dice que un árbol junto a un río crece al absorber todas las riquezas y minerales, todo lo que lleva el agua. Este es un cuadro del plan de Dios, del proyecto de Dios, de la economía de Dios, la cual es llevada a cabo por medio de su impartición divina, Él mismo impartiéndose y nosotros absorbiéndole a Él. Mira lo que dice en Jeremías 2:13: porque dos males
ha cometido mi pueblo? Dos males. Me han dejado a mí. Me han abandonado a mí. ¿No es esto terrible? Queridos hermanos, necesitamos animarnos los unos a los otros. Necesitamos dejarnos de historia, de chisme, de toda ambición y de todo lo que realmente nos atraiga y nos aparte del fluir de la vida. Dice, dos fuentes. Me abandonaron a mí. Fuente de aguas vivas. Abandonaron la fuente de aguas vivas. Dice, a fin de cavar para sí cisterna, es decir, cisterna rota que no retiene agua. Por eso nosotros tenemos que ser aquellos que absorbemos, que vivimos, que no absorbemos a este Cristo maravilloso, maravilloso. También Jeremías 17 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, y será, dice, como árbol plantado, trasplantado junto a las aguas, que echa sus raíces junto a las corrientes, dice, y no temerán cuando llegue el calor. ¿Por qué? Porque sus hojas estarán frondosas y el año de la sequía no se inquietará, no se inquietará ni dejará de echar fruto. Así que es maravilloso. Pero dice en Isaías, dice, pero los malvados son como el mar agitado, que no puede estarse quieto. Y dice, y sus aguas arrojan seno y lodo. Dice, y no hay paz, dice Dios, para los malvados. Estoy leyendo Isaías 57, 20, y dice así, dice, un malvado es la condición maligna, hermanos y hermanas, en que se encuentran los malvados. Esto consiste en no venir al Señor a fin de que le podamos comer y beber. Como ha dicho en Jeremías, me abandonaron a mí dos cosas. Dice que no bebieron de esa fuente de agua viva. Oh Señor Jesús, ellos, o metámonos nosotros, hacemos muchas cosas, pero no venimos a contactar al Señor para tomarle, para recibirle, para gustarle de Él y disfrutar de Él. Hermanos y hermanas, a los ojos de Dios no hay maldad mayor que esta. No hay maldad mayor que esta, que nosotros seamos aquellos que reemplazamos a Dios. En Isaías 55, 7 dice, deje el malvado su camino y el malhechor sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, del cual tendrá, dice, compasión al Dios nuestro. Por Él perdonará, dice, no un poquito, dice que perdonará abundantemente. Oh Señor Jesús, en Isaías dice, en aquel día dirá, te alabaré, oh Jehová, estaba airado conmigo, pero ya se ha apartado tu ira y me has consolado. Señor, consuela a tu iglesia en Málaga en esta mañana. Todos los nacidos de nuevo, Señor. Oh, haz resurgir un fuego, un anhelo de seguirte, de vivirte, de absorberte, y que tú puedas ser nuestra vida por completo y podamos recobrar tu nombre aquí en la tierra. Porque el tiempo en Génesis, en la desobediencia y eso, cuando Babel comenzaron a trabajar, dice, trabajemos y hagamos un nombre nuevo. Es decir, abandonaron el nombre de Dios. Nosotros tenemos que ser aquellos que recobramos el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús, maravilloso. Dice en Isaías, ahora Él es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque Jehová, mi fortaleza y mi cántico, y Él me ha hecho ser mi salvación. Por tanto, con regocijo sacaréis agua de los manantiales de salvación. ¿Sabe dónde dice eso? Dice en Isaías 12, 3.
Dice, por tanto, con regocijo sacaréis agua de las manantiales de salvación. Señor Jesús, hermano, yo no sé vosotros, pero yo necesito ser salvo continuamente, porque mi mente es una bala, más que el ave. Señor Jesús, corre mucho. Por eso necesitamos ser salvos, no de la salvación eterna, porque la salvación ya la tenemos, pero necesitamos ser salvos de todo lo que nos rodea. El 12:4 dice, y entonces diréis en aquel día, dad gracias a Jehová, invocad su nombre y dad a conocer entre los pueblos sus obras, y recordad que su nombre es ensaltado. El 5:12:5 dice, y cantad salmo a Jehová porque él ha hecho algo majestuoso y sea sabido esto por toda la tierra. Dice, clamad y dad grito resonante, oh habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque Sión era la parte alta de Jerusalén. Imagínate de que Jerusalén era la iglesia, pero Sión eran los vencedores en la iglesia. Por eso allí donde estaba el templo, allí estaba la gloria de Dios, allí estaba la presencia de Dios, allí estaba el testimonio de Dios. Qué maravilloso de que hoy nosotros podamos ser esos vencedores, esa habitación de Dios, Señor Jesús. Entonces respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice a ti dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Señor, en esta mañana danos ese agua viva. Va a ser que beba del agua que yo le daré. Señor, en esta mañana queremos beber de este agua que tú nos estás dando. Y no tendrá, dice, sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta, que brota para vida eterna. Oh Señor, brota tú en esta mañana en nosotros. Sé tú ese rico suplir. Señor Jesús, sé tú ese rico suplir abundante y ricamente en nosotros. Por eso dijo el Señor allí, en el capítulo 7 de Juan, allí en aquella fiesta del tabernáculo, en el 7:37, en el último y gran día de la fiesta, dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Señor, en esta mañana venimos a ti, a beberte, a absorberte, a expresarte, a vivirte. Dice el 38, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua de viva. Oh Señor Jesús, maravilloso. Dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean el libre. A todos, hermanos y hermanas, dio a beber de un mismo espíritu. Por eso el espíritu que te tiene es el mismo espíritu que estoy yo. Porque si nosotros estamos divididos porque estamos en la carne, no estamos en el espíritu. Pero si estamos en el espíritu, él puede fluir a través de nosotros. Hay un hablar, hay un sentir. No hay muchos colores, muchos sabores. Hay un solo sabor, Cristo. Maravilloso, como dijo Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1. Os ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que habléis todos una misma cosa, y haya entre vosotros un mismo sentir, un mismo parecer, y que no haya divisiones. Pero nuestra carne es tan terca, es Satanás mismo, nuestra carne es el salón de reunión de Satanás. Él es el que impide de que tú y yo podamos tener comunión, en que tú digas yo soy diferente, tú diferente, yo pienso esto, tú piensas aquello. Nosotros no tenemos ni que pensar, nosotros tenemos que permanecer, sentir, vivir y expresar a este Cristo dentro de cada uno de nosotros. En la letra C aquí dice, a fin de que nosotros podamos recibir esta impartición divina, nosotros, dice nosotros,
los árboles que estamos plantados ahí junto a ese río, debemos absorber a Dios, que es el agua viva, Señor Jesús, la riqueza de Dios, suministrándose, impartiéndose impartida en nuestro ser, de quienes somos los árboles, nos constituye con la divinidad de Dios y hace que crezcamos con el crecimiento de Dios. Primera de Corintios, ¿verdad? El capítulo 3. Crezcamos con el crecimiento de Dios. De este modo, nosotros, hermanos y hermanas, nosotros y Dios, es cuando llegamos a ser uno, teniendo en nosotros un mismo elemento, una misma esencia, una misma constitución, constituido de él, constituido, digamos, esencia, constitución intrínseca y aspecto en cada uno de nosotros. Maravilloso. Por eso Pablo en 1 de Corintios 3:6 dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado. Nosotros necesitamos ser entrelazados por medio de este rico suministro y siendo entrelazados por medio de las coyunturas, los ligamentos, y entonces cuando nosotros creceremos con el crecimiento de Dios. Así que, queridos hermanos, necesitamos ser aquellos que permanecemos en Él. Llevamos ya 30 minutos, voy a leer el último versículo en Apocalipsis, dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante de jaspe y de piedra de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris en aspecto semejante a la esmeralda, y teniendo la gloria de Dios, y su resplandor era semejante a la de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, transparente como el cristal. Señor Jesús, ese es nuestro Cristo viviendo en nosotros. Por eso Él quiere recobrar la humanidad, aún quiere recobrar la tierra. En Romanos nos dice que la creación está gimiendo a que nosotros seamos manifestados, viviéndole y expresándole a Él aquí. Así que dejémonos de historia, de hablar de política, de hablar de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros no necesitamos ser ensuciados con todas esas cosas. Sí, necesitamos saber qué está ocurriendo, pero no podemos dejarnos llevar por toda esta situación. Así que, hermanos, hermanas, pido que tú ahora escuches esta canción, relájate y disfrútala. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué glorioso, qué maravilloso. Estamos aquí en la segunda parte. Yo espero que te hayas relajado, disfrutado esa canción que hemos puesto anteriormente. Qué maravilla. ¿Y qué te parece? Estamos regalando la versión recobro del Nuevo Testamento. Un Nuevo Testamento que tiene 9.500 notas explicatorias. Cada libro tiene un bosquejo, como lo hemos presentado hoy, y una colección de 7 libros. Oh, maravilloso. Pídelo y lee esa palabra. Esos libros no es como un libro de TED, digamos como un libro de una novela o una revista. Es como un libro de texto donde tú necesitas realmente disfrutar, asimilar, digerir toda esta riqueza que hay ahí en ese libro. Esos libros son no para contar historietas, sino es como una llave para poderte abrir la mina, que es la palabra de Dios. Es como una herramienta, y qué maravilloso que podamos tener esas herramientas. Un edificio no puede ser edificado si no tiene las herramientas adecuadas. Tú puedes decir, pero bueno, las herramientas es Dios. Claro, es Dios, pero ¿sabes? Si tú lees en Efesios, nos dice que Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escucha, después no viene para controlar o para dirigir o para no, dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin que lleguemos a la plena madurez, la de un varón perfecto. ¿No es esto maravilloso? Eso es lo que yo quiero y deseo llegar y para con cada uno de vosotros. De verdad, mucha gente dice, nosotros queremos la Biblia pura, y es verdad, necesitamos la Biblia pura, pero ¿qué te parece de las herramientas que Dios ha puesto ahí? Igual como el Señor Jesús, como el buen samaritano cogió a aquel de la cuneta, ¿y dónde lo llevó? Al mesón. ¿Para qué? Para que le cuidase, y aún Él dio el dinero para que cuidasen a aquel hombre que estuvo tirado en la cuneta. Y esa cuneta era donde tú y yo estuvimos tirados un tiempo, pero Cristo vino y nos recogió, nos limpió nuestras heridas, nos desinfectó y nos suavizó con ese espíritu, con ese aceite divino, nos vendó y nos llevó al mesón, a la iglesia. La iglesia es la casa del Dios viviente. La iglesia no es donde tú vas. La iglesia somos nosotros. Qué maravilloso de que hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo. Bueno, voy a seguir aquí compartiendo. El apóstol Pablo es maravilloso. Él quería ser una persona que absolviese a Dios. Él quería servir a Dios, pero él estaba sirviendo a Dios conforme a su religiosidad, conforme a la manera antigua testamentaria. Él era celoso de Dios, él servía a Dios, pero equivocadamente. Una vez que Cristo vino, él lo que servía era una religión, una tradición,
que hoy día muchos quieren volver a esa religión y a esa tradición. Olvídate, que nadie te habla de los judaizantes, de que volver otra vez a los rudimentos, a volver a guardar la ley y los mandamientos cuando nadie podía guardarlos y tuvo que venir Cristo a guardar realmente, a cumplir lo que nadie podía cumplir. A los religiosos que no profundizan en la palabra porque no puede, porque pues quieren llevar cautivo a muchos creyentes a la religión. ¿Qué es lo que le pasaba a Jacobo cuando le dijo a Pablo? Mira cuántos judíos son celosos, dice, y han creído en Jesús y son celosos de la ley. Oh, queridos hermanos, necesitamos que la palabra se nos abra. Y Cristo es tan rico y tan maravilloso que no podemos volver atrás, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó? ¿Quién os llevó cautivo a esa religión otra vez de nuevo? Señor Jesús. Mira, Jesús, si tú lees el capítulo 16 de Mateo, Jesús se llevó muy lejos a los apóstoles, porque Él quería revelarle, Él quería imprimir dentro de ellos su deseo, su intención y su corazón. Quería forjárselo dentro de ellos. Y dice la Biblia que se lo llevó lejos de Jerusalén, a un lugar llamado Cesarea de Filipo. Miren un mapa donde está Cesarea de Filipo a Jerusalén. Muy lejos, muy lejos. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba llena de religiosos. Nosotros tenemos que salir de toda religiosidad. Por eso, tanto en Primera de Corintios como en Apocalipsis, el Señor ahí dice, salí de en medio de ellos, salí de Babilonia, salí de la confusión, salí de la religiosidad. Y allí en Cesarea de Filipo fue donde Jesús le preguntó en el capítulo 16, versículo 16 al 18 ahí en Mateo, que le dijo, Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y el Señor le preguntó a Pedro, y Pedro le dijo, Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres este, que eres el otro, eres aquello. Ah, muy bien, pero yo estoy interesado en qué tú piensas. ¿Quién cree tú que soy yo? Y Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Te das cuenta por qué se lo llevó lejos de Jerusalén a Cesarea de Filipo? Porque allí había un cielo claro, estaba despejado, no había nubarrones, no había oscuridad que impidiera de que Pedro pudiese tener esa revelación allí. Y el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque este asunto no te lo ha revelado. Escucha, ¿ves? Revelación. Necesitamos revelación. Continuamente el apóstol Pablo, si tú lees Efesios 1:17, dice, no ceso de orar por todos vosotros, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé, ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, y alumbrado los ojos de vuestro corazón podáis ver cuál es vuestra herencia y vuestra gloria en los santos, en cada uno de nosotros dentro. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mi Padre que está en los cielos, Él te ha revelado de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa piedra viviente, esa piedra del ángulo en la cual todos encajamos, no en la del Papa, sino en la de Cristo. Él le dijo, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta afirmación que tú has dicho, yo edificaré mi iglesia. Hermano, que esto pueda cautivarnos por completo y nos pueda volver locos. Por eso Pablo, cuando iba en el camino de Damasco, respirando amenaza de muerte, arrastrando
y llevándolo a cárcel y a todo y paliza. A muchos cristianos, dice, a todos los que andaban en este camino. Este camino es una persona viviente. Tú no puedes andar por otro camino que no sea Cristo mismo. Por eso cuando Jesús vino, Él vino como el camino para introducirnos al Padre. Maravilloso. Y entonces el apóstol Pablo, cuando iba en el camino de Damasco, aquí en el capítulo 22:10, él estaba dando allí como un testimonio, dice, y entonces yo dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te se dirá todo lo que te sea ordenado que haga. ¿No es maravilloso? Y entonces dice aquí en Juan 6:27, dice, trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Busquemos esa comida. Hermanos, hermana, no busque ninguna otra cosa. Que no te lleven al Antiguo Testamento y diga hay que cumplir esto y hay que cumplir aquello. Hoy, hermano, en el Antiguo Testamento estaba escondido el Nuevo Testamento. Y hoy, en el Nuevo Testamento, es llevado a la práctica todo el Antiguo Testamento, siendo reemplazado por Cristo mismo como nuestra verdadera ley de vida en el Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús os ha librado, dice en Romanos 8. ¿De qué nos ha librado? De la ley, del pecado y de la muerte. Por eso, oh hombre, no vuelvas tu mente atrás. Dice, después de ser salvos, hermanos y hermanos, lo más importante es que nosotros podamos ser aquellos que contactamos a Dios. Si no sabemos cómo contactar a Dios y carecemos de una comunión íntima con Él, nosotros no podremos llegar a ser esos cristianos apropiados, sin importar cuánto lo entendemos. Dice, hermano, que existen muchos casos en el Evangelio de Juan que muestra cómo nosotros deberíamos contactar al Señor. Si nosotros verdaderamente queremos contactar al Señor de una manera viviente, de una manera fresca, nosotros necesitamos ver estos casos y algunos principios rectores con respecto a tener contacto con Él. Señor Jesús, en el primer caso, el Señor convirtió el agua en vino. Estos son las primeras señales que hizo Jesús. ¿En dónde dice la Biblia? En Caná de Galilea. Él convirtió el agua en vino. Los principios primordiales del primer caso es que nosotros no nos deberíamos dirigir al Señor. Dice, cuando nosotros contactemos al Señor, toda la autoridad debe de estar en sus manos. Por tanto, todo el tiempo y todas las maneras de que nosotros hacemos las cosas deben de ser determinados y dirigidos por Él, no por nosotros. Hermanos y hermanas, nosotros no podemos decir, Señor, haz esto, Señor, haz aquello. Si nosotros decimos esto, el Señor quizás diga, ¿qué tengo que ver con esto? ¿Qué te afecta a ti? ¿Sabes a quién se le dijo eso, no? María quiso interceder allí porque se habían quedado sin vino, se habían quedado. Y él dijo, mujer, como que diciendo, están muertos. Señor, Jesús, están muertos, no tienen vida, se han quedado sin vino, sin vida. Y él le dijo, mujer, ¿esto qué te afecta a ti? ¿Tú qué tienes que ver con todo este asunto? Señor Jesús se lo dice en 2:4. Esto no significa que el Señor no quiere tener ningún contacto con nosotros o que Él no lleva la responsabilidad de nuestros asuntos. El Señor entró en nosotros a fin de ponerse en contacto con nosotros y hacerse responsable de nuestros asuntos
así como Él lo hizo en las bodas de Canaán. El contacto que la mujer samaritana también tuvo con Él en el capítulo 4, ahí Él ilustra un segundo principio. Aquí la mujer samaritana, ella se dio cuenta de que ella estaba sedienta y que el Señor tenía el agua viva. Y por ende, ese agua viva, el Señor no le dio ese agua viva inmediatamente, claro. En vez de ello, Él le hizo una pregunta. Él quería ver cómo estaba su temperatura espiritual, cómo estaba su corazón. Señor Jesús. Y al preguntarle acerca de su marido, en el 15:16, el Señor tocó la vida pecaminosa de ella. Ese pecado guardaba relación con su marido. Y el Señor parecía como que queriéndole decir, ¿quieres el agua viva? Pues deberías de entregar tus pecados. ¿Quieres ser satisfecha? Pues deberías prestar atención a tus pecados. Puesto que sabemos que el Señor puede abastecer toda nuestra necesidad, nosotros vamos al Señor y descubrimos una necesidad. Y cuando vemos una necesidad, le pedimos al Señor que satisfaga esa necesidad. Pero sin embargo, mientras que le pedimos, el Señor nos muestra nuestras manchas, nuestras faltas, nuestros fracasos. Es decir, nos muestra asuntos que necesitan ser tratados. ¿Cuántos asuntos hay en nosotros que necesitan ser tratados? Necesitamos confesar muchas cosas. Nuestra ambición, nuestro razonamiento. No, yo es que llevo la razón. No, yo no le hablo a este porque es que él fue el que me ofendió. Hermano, todo lo que nos haga es para nuestro trato. Es porque Dios quiere tratar con nosotros. Esta semana tuve unos entrenamientos, unas conferencias estuvimos, y un hermano que estaba compartiendo, él dijo, cuando yo era joven, yo estaba en el instituto y un hermano me maltrataba, me decía cosas, me injuriaba, me molestaba, me sacaba de quicio. Y dice el hermano que llamó al padre, era uno de los ancianos, y le dijo, papá, que este hermano no me deja, no deja de insultarme, no deja de muchas cosas, ya no lo aguanto más. ¿Y sabe lo que le dijo el padre? Hijo, es para tu trato, aprovecha este tiempo, busca al Señor, echa tu ansiedad sobre el Señor, es tu trato, Dios está tratando contigo. Cuando nos vienen cosas, Dios está tratando con nosotros, porque Él quiere forjarse en nosotros. Inmediatamente que sale algo de nosotros, necesita ser reemplazado. Por eso, realmente, Él está tratando con nosotros. Y nos tenemos que volver ahí y decir, Señor, ten misericordia de mí. Señor Jesús, Señor, trata con mi ser caído, Señor. Oh, Señor Jesús, Señor, fórjate más en mi ser. ¿No es esto maravilloso? Señor Jesús, necesitamos vivir y expresar a este Cristo maravilloso. Así que nos quedamos en la letra D, hermanos y hermanas. Nos quedamos en la letra D. Así que vamos a seguir metiéndonos porque, o si no, el bosquejo este no lo terminamos. Pero no importa, no tenemos prisa, porque si lo terminamos tenemos que meter en otro. Pero necesitamos cavar bien este bosquejo. Este bosquejo, incluido con los versículos, tiene 21 páginas. Maravilloso. Cuánta riqueza hay en este recobrar de Dios. Estamos en el recobro del Señor. Cuando digo en el recobro del Señor, el recobro no es una denominación, no es una organización, sino que estamos en el lugar donde Dios está recobrando lo que es suyo, lo que había en su corazón desde un principio,
el proyecto que Él tenía, la intención que Él tenía, estamos deseando, intentando, con todas estas llaves y todo, intentando ¿de qué? De absorber a Dios y hacer su voluntad. En la letra D dice, si una planta no absorbe los nutrientes del suelo, la planta no puede crecer. Si nosotros queremos crecer, necesitamos absorber la buena tierra. Cristo es la buena tierra. Del mismo modo, si nosotros no recibimos lo que procede de Cristo como cabeza del cuerpo, el cuerpo no puede crecer. Así, por tanto, necesitamos asirnos de la cabeza. Esto equivale a ser arraigado en Cristo como suelo. Asirse de la cabeza consiste, hermano, en permanecer en Cristo, teniendo nosotros una íntimamente ser conectado con Él sin nada que se interponga entre nosotros y Él. Que no se interponga nada entre nosotros y Él. Por eso en Colosenses 2:19 dice, no haciéndose de la cabeza en virtud de que todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, entonces cuando dice aquí, crecen con el crecimiento de Dios. Amén. Señor Jesús, la letra E dice, el crecimiento del cuerpo depende del crecimiento de Dios, la adicción de Dios, el aumento de Dios en nosotros. Entonces, cuando el edificio de Dios va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, para absorber las riquezas de Cristo. La verdadera edificación de la casa de Dios se realiza por el crecimiento de la vida de los creyentes. Maravilloso. Señor Jesús, mira qué versículo hay aquí. Efesios 2:21. A mí me encanta este versículo. Señor Jesús, ilumínanos cada día, Señor, cada momento. Introdúcenos en tu persona viviente para que podamos ser tu expresión aquí en la tierra, tu representante maravilloso. Dice así, en quien todo el edificio, nosotros somos parte de ese edificio, bien acoplado. Tenemos que orar, Señor, quiero ser parte de este edificio. Señor, quiero ser ese miembro de tu cuerpo. Dice, bien acoplado. Señor, acóplame. Te figura un edificio y una teja suelta. Cuando viene un viento, se lleva la teja. Y nosotros como miembro, puede venir miembro, pero si nosotros estamos bien arraigados y cimentados en este Cristo maravilloso, en el edificio, dice, pero el edificio ¿cómo? Bien acoplado. Bien acoplado. Señor Jesús, dice, bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿No es maravilloso? Y sigue el 22, dice, este es el 2.21 y este es el 2.22, el que voy a leer ahora. En quien vosotros, digamos, nosotros también somos juntamente edificados. ¿No es esto maravilloso? ¿No es animante? Necesitamos pagar un precio y desenredarnos de todos los enredos donde estamos, familiares, hijos, padre, madre, todo. Esto no quiere decir que pero Cristo tiene que ser las primicias en nosotros. Dice, edificado para morada de Dios en el Espíritu. Maravilloso. Señor Jesús. Dice que el crecimiento individual llega a ser el crecimiento corporativo.
Si nosotros, hermanos y hermanas, todos los miembros crecen individualmente, dice, crece individualmente, el cuerpo será edificado corporativamente. Necesitamos no andar independientemente, sino corporativamente. Y aquí está un himno que hay, que es el himno 173. Es algo maravilloso, y el 158. Ojalá pudiera leer ese himno ahora, pero es muy rico, que habla de que necesitamos estar bien acoplados, bien edificados, bien arraigados en el Señor. Amén. Dice, en Colosenses 2:7 pone, dice, el hecho de ser arraigado y sobreedificado. ¿Por qué? Porque esto se debe a que está arraigado, tiene por finalidad el crecimiento, y el crecimiento es la verdadera edificación, es decir, es la única manera de llegar a ser profundamente arraigado en Cristo, es tener contacto con Él, quien es el suelo para que le podamos absorber diariamente el agua en la palabra. Señor Jesús, maravilloso. En Efesios 5:26 dice que ahí estamos siendo santificados por medio del lavamiento del agua en la palabra. ¿Con el propósito de qué? Dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas. Es de esta manera que nosotros podemos echar raíces abajo y damos fruto arriba. Maravilloso, Señor Jesús. Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Dice, así como habéis sido, dice, enseñado, abundando en acciones de gracia. Maravilloso. Efesios 4:15 dice, sino que ha sido, escucha, ha sido, es de la única manera que podemos crecer, haciéndonos. Ha sido quiere decir bien pegado, bien trincado, bien amarrado al Señor. Necesitamos estar bien asidos, dice, sino que asido a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. En amor. ¿Quién es el amor? Cristo. La verdad en amor dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Pone aquí, Cristo. Maravilloso. De quien todo el cuerpo, 16, bien unido y entrelazado, por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Pablo dijo en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero ¿qué ocurre al final? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que da el crecimiento. Y en 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Señor Jesús. Y este es el versículo que hemos leído antes lo dije de memoria, pero aquí lo viene. 5:26 dice, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Maravilloso, Señor Jesús. En Isaías 37:31 dice así, y el remanente de los que hayan escapado de la casa de Judá volverán a echar raíces abajo y dará fruto arriba. Eso lo decía en Isaías. ¿No es maravilloso esto? 37:31. Echará raíces abajo y echará fruto arriba. Señor Jesús. Así que, hermano, la H que dice que necesitamos dedicar mucho tiempo para absorber a Cristo día tras día, cuando al tener nosotros
un tiempo personal y privado con Él, de modo que nosotros espontáneamente podamos ser aquellos que andamos en Cristo y expresemos a Cristo en nuestro vivir para la expresión corporativa de Dios. Maravilloso, Señor Jesús. Mateo por eso dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está y ve lo secreto, te recompensará. Y hay aquí otro versículo en Mateo 14:22, dice: entonces Jesús enseguida hizo entrar a los discípulos en la barca. Ya sabemos cuál es la barca, ¿eh? La iglesia. E ir delante de él a la otra orilla, mientras que despedía a las multitudes. Pero una vez despedidas las multitudes, dice que el Señor Jesús subió al monte a solas para orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Señor Jesús, pero levantándose muy de mañana. Esto lo dice en Marco. En Marco 1:35 dice: pero levantándose, aquí hay 3 o 4 muy que me encanta. Dice: levantándose muy de mañana. Muy de mañana. ¿Qué quiere decir muy de mañana? Quiere recalcar que era muy temprano. Muy de mañana. Sigue el versículo diciendo: siendo aún muy oscuro. ¿Te das cuenta? Muy oscuro. Salió muy de mañana y aún muy oscuro. Dice aquí que salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Oh, por tanto, de la manera que habéis recibido, esto es otro versículo, Colosenses 2:6, por lo tanto, de la manera que nosotros hemos recibido a Cristo, a Jesús el Señor, dice: andar en Él, arraigado y sobreedificado en Él y confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. Bueno, voy a leeros como en este bosquejo está este himno. Yo lo voy a leerlo un poquito rápido porque habla sobre la oración. Voy aquí a Señor Jesús. Poné una señal para ver dónde me he quedado. Señor Jesús. Aquí me quedé. Señor Jesús. Bueno, pues vamos a ver si encuentro el himno. A ver si encuentro el himno. Señor Jesús. A ver el otro. A ver. Aquí está. Es el himno número 336. Ya lo leí también la semana pasada. Pero es como una oración. Es como si lo que estamos compartiendo es una oración de cómo absorber a Cristo. La oración es absorber a Cristo. Digamos, contemplarle e inquirir en su templo, allí una cosa demandado a mi Dios, dijo el salmista, ¿verdad? Y dice aquí: ora en comunión con Cristo, búscale en espíritu. Pide y oye en su presencia, escondido él y tú. Ora en comunión con Cristo, búscale en espíritu. Pide, dice, y oye. Pide y oye en su presencia, escondido él y tú. Dice: ora en comunión con Cristo, la 2. Abre todo tu interior. Mira a cara descubierta, simple y puro corazón. Ora en comunión con Cristo, con confianza y solar. Y con reverencia aprende al Espíritu tocar. Ora en comunión con Cristo, sin hablar con pretensión, al Espíritu igualando en su sentido interior. La última, ora en comunión con Cristo, ponle toda tu atención,
sus deseos te consuma, cede a Él tu corazón. Sí, ora en comunión con Cristo y contempla sin su faz, saturado en su belleza, brille en ti su dignidad. Queridos hermanos y hermanas, hasta el próximo día estaremos aquí por la mañana a esta misma hora y el mismo día de la semana estaremos aquí compartiendo con todos vosotros los lunes a las 10:30 de la mañana. No sé dónde tú lo estás escuchando, pero espero y deseo que el Señor, orando, te fortalezca, te establezca, te simiente en esta persona viviente y pueda echar raíces junto al río, para coger todos los nutrientes de las aguas, para que en el día de la sequía, Señor Jesús, tus hojas estén frondosas y no deje de echar fruto. Así que hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Amén.